Muy buenas tardes a todos los presentes colegas de Venezuela que son los encargados de este primer módulo del Club de Revistas y Casos. A nombre de la directiva de la LAB que me honro en presidir, iniciamos esta nueva etapa de este programa, que no va a ser el único. Hemos tenido que limar algunas cosas estatutarias y conforme los estatutos nos obligan, eh, la doctora Ingrid Melo, como secretaria general de la LAVA, es la responsable de este evento. Luego vendrán otros que son responsabilidad del primer vicepresidente y del segundo vicepresidente. Pero hoy, luego de una larga espera y luego de haber vencido algunos pequeños obstáculos, nuevamente nos ponemos activos con los programas de Alab Educadora y esperamos que este curso, que es una actividad mensual, y los otros que serán 2 mensuales, nos mantengan como deberíamos de haber estado siempre, activos dentro de una asociación que tiene que hacer la diferencia en cuanto a docencia. Eh, por, la, por los temas, por los invitados de lujo que tenemos, y pues no me queda más que declarar inaugurado esta actividad, que es, como les repito, responsabilidad de la Secretaría General a cargo de la doctora Ingrid Melo. Gracias, Ingrid, y comienza cuando tú quieras. Bueno, nada, muchas gracias a todos los que están el día de hoy presentes. Como dijo Rogelio, bueno, esta es una actividad pues que me corresponde coordinar, ya lo habíamos hecho años anteriores, es un espacio creado específicamente para dar una oportunidad a los residentes a interactuar con grandes exponentes de la coloproctología. En este momento, y antes de presentar a los organizadores que es Venezuela, quiero primero presentarles a quienes son los comentaristas del día de hoy. En primer lugar, tenemos al doctor Miguel Lumi del Centro Privado de Cirugía y Coloproctología de Buenos Aires. Los chicos se van a maravillar de tenerlo a él compartiendo con nosotros en este momento. También tenemos a la doctora Rosilma Barreto. Rosilma pertenece o es la jefa en el Hospital Universitario de la Universidad Federal de Marañón. Fue mi compañera cuando estuve en Fortaleza con los regadas. Creo que es la hija mayor de la doctora Estela, así es que en piso pélvico es una de las que más sabe de eso. Y el doctor Alexander Obando, del Hospital Universitario de Valle del Cali, también me lo recomendaron. A él no tengo la fortuna de conocerlo, pero me lo presentaron como alguien bastante colaborador con estas actividades y que nos va a aportar mucho. Como organizador de este evento tenemos a Venezuela. Yo le pedí a dos de los jefes de los posgrados que estuvieran a ello, con los chicos pueden participar y también colaborar durante la presentación. Está por el Hospital Doctor Domingo Luciano y la doctora Estefanía López, que es la jefe del posgrado, y por el Centro Médico Docente de la Trinidad, el doctor Luis Angarita, que es el jefe del posgrado en este momento. Los que van a estar presentando la actividad son los doctores residentes, el doctor Eric Méndez y la doctora Andrea Fernández por el Hospital Domingo Luciani y la doctora Sofía Montilla por el Centro Médico Docente de la Trinidad. Durante la disertación, ellos van a estar haciendo preguntas. Prácticamente los moderadores van a ser los mismos presentadores de los casos y ellos van a generar las preguntas y le van a dar la oportunidad a los panelistas de hacer sus comentarios y sus aportes.
les agradezco por favor que sean breves, 1 minuto y medio máximo cada uno hablando para que pueda hacerse dinámico y no nos quedemos con una sola persona hablando y así darle mayor fluidez y poder desarrollar los 3 casos que tienen. Entonces, bueno, en primer lugar va a empezar el doctor Eric Méndez, le vamos a permitir compartir pantalla y bueno, de aquí en adelante los panelistas y los comentadores son los dueños de la actividad. Estaba el doctor, perdón, antes de que se me olvide, estaba el doctor Jorge Latif, es el coordinador de ALAP Educadora. Esto es un evento de ALAP Educadora. Traté de darle entrada, pero creo que como que no pudo. Este, pero bueno, nada, para que sepan cómo nos distribuimos las actividades y cómo nos corresponden. Y bueno, el que le corresponde llevar las actividades del ALAP Educadora es el vicepresidente de la ALAP. Algún inconveniente tuvo con el chat. Entonces, bueno, nada, de aquí en adelante tiene Venezuela el Zoom para hacer su actividad. Buenas noches. Bueno, agradecido por la oportunidad y que me dan ustedes por estar hoy aquí y agradezco a los profesionales y profesores que hoy se conectan para llevar a cabo esta valiosa o este valioso evento. El caso a presentar se trata de Femenino, de 48 años de edad, conocida por nuestro hospital desde el 2017, pero su historia de enfermedad actual data desde el 2012. La misma en este año refiere a abuso sexual en 2 episodios y posterior a ello, fractura de sus propios pies que le condicionan una fractura coxígea con desplazamiento aberrante. En la preparación colónica, pues es asumida por traumatología y realizan una coxigectomía. Ella se percata de que tiene salidas de heces a través de la vagina y posterior a la resolución de su cuadro o de su diagnóstico traumatológico, derivan al servicio de coloproctología. Es en ese mismo año, en el 2012, que la conoce el primer médico tratante y asocia el diagnóstico de fístula rectovaginal, donde en este momento inician los intentos de reparación de este diagnóstico. Entonces, señalaré como cirujano A, cirujano B, cirujano C o en letras, los coloproctólogos que la trataron hasta antes de ser asumida por nuestro servicio. El cirujano A en el 2012 realiza su primera intervención, un colgajo de avance endorrectal y endovaginal que se complica con dehiscencia y a los 12 días realiza una reconfección del mismo. Bien, no tiene respuesta de la clínica de la paciente y la misma solicita una segunda opinión médica. La asume su segundo médico tratante y en el 2013 este realiza o ya se asocia al diagnóstico de incontinencia y practica un colgajo de avance vaginal y una esfinteroplastia, siendo esta la primera. Esta cirugía corrige el orificio fistuloso vaginal, pero persiste un orificio fistuloso anoperineal que maneja con un cetón de corte y lo recambia en quirófano aproximadamente 4 veces. Y en ese mismo año, aproximadamente 10 meses después, practica la segunda esfinteroplastia porque persisten los síntomas de incontinencia. La paciente sigue sosteniendo la clínica que la hace acudir inicialmente al coloproctólogo y pide una tercera opinión. Y no es hasta el 2015 en la que nuevamente es evaluada, practican un tercer colgajo vaginal y la tercera esfinteroplastia y 4 meses después, por persistencia de la fístula, un colgajo de avance endorrectal. Este corrige el diagnóstico de fístula rectovaginal, pero persiste con el diagnóstico de incontinencia. Y en ese mismo año, aproximadamente 8 meses después, el mismo coloproctólogo realiza una cuarta esfinteroplastia. La paciente reaparece en el 2017 en el hospital. Para este momento, persiste con los síntomas de incontinencia y se le da o le dan una nueva oportunidad donde practican una quinta esfinteroplastia más colocación de plasma rico en plaqueta que mejora parcialmente los síntomas de incontinencia y derivan a terapia de rehabilitación del suelo pélvico. Entonces, hasta este momento tenemos un reencuentro desde el 2012 hasta el 2017. Ya a este punto había sido evaluado al menos
por 4 médicos diferentes, 4 coloproctólogos diferentes, y habían practicado aproximadamente 13 procedimientos, de los cuales 5 fueron esfínteroplastias. En la última cirugía, pues mejoró la escala clínica de Wessner de 17 a 8 puntos, pero persiste la sintomatología de incontinencia. Entonces, aquí quiero hacer la primera pausa para interactuar con los profesores. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos hasta este momento del caso? Eh, pues hasta antes de todos estos procedimientos e intervenciones, ¿debió hacerse algún estudio? Pregunta para los profesores. Pueden abrir el micrófono ustedes y comentar como quieran. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Para mí es un placer, Ingrid, esta reunión es sumamente placentera por tu Rogelio Morales aquí. Hola Rogelio, estoy encantado de verte, encantado. Perdón que haga todo este prólogo, pero es una persona muy querida, así como Ingrid. Perdonen, doctores, que no los conozco y les agradezco mucho que me estén escuchando. Y sobre todo a Rogelio porque ganó Boca contra River. Rogelito debe estar contento. Muy bien. Vayamos a la medicina. Perdónenme, gracias Ingrid nuevamente por esta invitación. A mí me llama la atención bastantes cosas. Primero, tenía una paciente que le hace una esfinteroplastia y en el mismo momento le ponen un sedal. O sea, por un lado le suturan el músculo y por otro lado se lo van cortando. Porque no fue un sedal de drenaje, fue un sedal de una fístula. Raro. Luego le hicieron 5 esfinteroplastias y en ningún momento han tenido una imagen del esfínter, una ecografía de 360, 3D, en un paciente tan complejo como esta chica de 48 años para saber dónde está la lesión. Entonces, en primer lugar, yo le hubiera hecho una ecografía esfintérica de 360 grados para ver. La manometría, bueno, podemos discutir un poco la manometría, pero por supuesto que nos iba a dar seguramente presiones disminuidas, nos iba a marcar en qué sector iba a estar hipopresivo, probablemente iba a hablarnos de una afectación de la sensorialidad rectal debido a que tenía un colgajo de avance. Bueno, está bien, es importante hacerla, pero en este caso la ecografía es fundamental. Luego, para cumplir con el minuto y medio, todos sabemos que una esfínterotomía tras otra aumenta el riesgo de lesión del esfínter y aumenta la posibilidad de ser más incontinente. Esfinteroplastia tras otra. Es realmente, la reesfinteroplastia ya se sabe que no tiene ningún tipo de mejoría en los pacientes. Por otro lado, las sesiones de biofeedback, hacerle 12 sesiones, ya también está establecido que los 4 a 6 sesiones de biofeedback ya nos dicen aproximadamente cómo va a estar ese paciente. Y si esta paciente sigue incontinente, su fístula rectovaginal está cerrada, yo le hago una ecografía esfintérica de 360 grados. Si tiene una lesión menor a 120 grados, la neuromódula. Terminó mi minuto y medio. Perfecto. De los profesores que están allí, una opinión diferente, un estudio diferente. Y buenas noches, doctor Méndez, ¿cómo está? Buenas noches para todos. Doctora Muchísimas Melo, me gracias, doctor. uno al agradecimiento como el doctor Lumi por la invitación a este evento, a esta actividad académica. La verdad no muy diferente ni muy lejano a lo que opinaba el doctor Lumi. Yo creo que efectivamente, como lo planteaba tu pregunta desde el comienzo, hubiera sido ideal tener una imagen anatómica de cómo estaba estructuralmente el esfínter y el resto de estructuras musculares ahí en relación con el piso pélvico. Es una mujer de 48 años y no sé con exactitud si esta fístula anovaginal inicial estaba relacionada con los eventos traumáticos que describía o con alguna otra historia
obstétrica que pudiese tener la paciente, pero a mí sí me gustaría también tener una imagen estructural que me sirviera de referencia, incluso inicialmente, así no tuviera todo el contexto de todas las reintervenciones que ya nos contaste retrospectivamente, pero más aún a medida que pasaban y los procedimientos no iban siendo exitosos, definitivamente tener. No sé si para ese momento en nuestro país, por ejemplo, en 2002 hubiéramos tenido la posibilidad de una endosonografía, pero si no es así, por lo menos una resonancia magnética, y si hoy en día le sumaría que fuera una resonancia magnética dinámica, entendiendo la parte funcional que está afectada a nuestros pacientes. Y definitivamente pues, la secuencia de esfinteroplastia, 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 pues te alertan de que hay algo que no está funcionando y que definitivamente hay que cambiar de estrategia. No sé si lo vas a preguntar más adelante, pero yo probablemente hubiera cambiado de estrategia quirúrgica en algún momento de tanta esfinteroplastia. Posiblemente. La doctora Rosilma, buenas noches, me gustaría escuchar su opinión. La estoy ascendiendo de nuevo a panelista porque salió. Ya está dentro otra vez. Perfecto. Bueno, Ya espera un tiene poco. micrófono, Rosilma. A ver, ya que estaba teniendo ella problemas para... Ya. Rosilma, debes encender tu micrófono. Ahí está. Pronto, parecia. Eu concordo com a Alejandro, a gente precisa, é uma paciente que sofreu 13 intervenções sobre esse aparelho esfincteriano, né? Além de ter sofrido uma agressão, né, sexual, uma lesão sexual, evoluiu com várias intervenções nessa musculatura, ela precisa de uma avaliação por imagem. Se não houver a disponibilidade da realização de uma endossonografia, que é o exame realmente de excelência, a Ingrid sabe disso, tanto quanto todos que estão aqui nessa discussão, ela precisa fazer uma ressonância bem feita para avaliar, porque essas esfincteroplastias não resolveram nada, né? Não conseguiram corrigir a incontinência dela. É sabido de todos que o período de viabilidade de uma esfincteroplastia é 5, no máximo 6 anos, mas nesse intervalo aí ela fez 5 esfincteroplastias e não teve um ganho importante. Então é preciso que a gente tenha imagem para estudar esse aparelho esfincteriano e para ver o que é possível fazer. Porque até mesmo a implantação de um neuromodulador, a gente tem que ter musculatura viável. Muchísimas gracias. Eso nos deriva a la segunda pregunta. Entonces, ¿existe un número de esfinteroplastias? ¿Y qué opinión tenemos o qué opinión o qué experiencia se tiene con la esfinteroplastia? ¿Qué experiencia tienen con la esfinteroplastia? Eu tenho uma boa experiência, assim, eu realizo muito aqui no Brasil, a gente tem muitas lacerações perineais de 4º grau, onde você tem, durante os partos vaginais, essa atrocidade obstétrica que eu acho. Então, a gente faz muita reconstrução com resultados muito bons. Só que é preciso que você tenha uma boa sobreposição desses cotos musculares, que você consiga fazer essa liberação adequadamente para fazer uma sobreposição que se mantenha, né? Mas também é sabido de todos que, com o tempo, esse resultado funcional, ele perde um pouco. A última paciente que eu realizei esfinteroplastia tem 7 anos, ela continua continente, sem necessidade de nenhuma intervenção. Perfecto. El doctor Alexander. Yo creo que es muy importante entender el contexto, la razón por la cual estamos tomando la decisión de hacer una esfinteroplastia. Si probablemente la decisión es motivada por recuperar anatómicamente esa zona y aumentar el cuerpo perineal, yo creo que está claro y puede estar indicada teniendo en consideración las imágenes que hayamos hecho previamente y el tamaño del defecto. Pero si la intención es o el objetivo es mejorar una incontinencia anal, probablemente es algo que podríamos discutir si no hay un defecto anatómico relevante, porque los resultados funcionales de una esfinteroplastia ya todos sabemos que a largo plazo no son tan buenos y a 8 o 10 años la mayoría de los estudios muestran que hay una pérdida significativa de esos resultados funcionales que se habían logrado.
Y adicionalmente lo que también entendemos hoy es que entre más intervengamos en esa zona, en el periné, mayor probabilidad tenemos de lesiones nerviosas y menos probabilidad tenemos de éxito después de utilizar una terapia de neuromodulación, que probablemente es una de las mejores alternativas hoy para manejar la incontinencia anal. Muchísimas gracias. Yo quería aclarar, a mí me parece, opino al igual que el doctor Obando y que Rosilma. Hay un trabajo muy viejo de Bravo Gutiérrez que fue evaluada las esfinteroplastias y su efectividad a los 5, 10, 15 y 20 años, llegando a saber que a los 5 años ya una esfinteroplastia pierde más del 50% de su efectividad y a los 10 años ya prácticamente ha perdido el 80% de su efectividad. Va a depender, ya tampoco va a depender si es un overlapping, si es un cabo a cabo, si es una superposición. Ya por supuesto las aplicaturas no se hacen. Bueno, que si no vamos a repasar si era un Blaisdell o no, no importa. La cirugía de hoy, la esfinteroplastia de hoy es la superposición, el overlapping, y es la que todos hacemos. En una incontinencia con una cloaca por una fístula o por un desgarro, por un parto en avalancha, bueno, ahí, como dijo bien Alexander, vamos a ir, y creo que Rosita también, vamos a ir a la reconstrucción anatómica probablemente al principio. Pero ya desde el consenso de Tokio, en el 2017, ¿no? Aproximadamente creo que fue, ya se consensó que lesiones esfinterianas hasta 120 grados, y está publicado y hay mucha experiencia, la indicación ya es neuromodulación sacra. Es decir, lamentablemente quizás a todos nosotros nos sucede que nos es muy difícil. Bueno, eso será, pero hay ya muchísimos trabajos de costo-efectividad y la esfinteroplastia es mucho más cara, pese a que el Bicryl es más barato que un neuromodulador, pero es mucho más cara en el largo plazo. Pero coincido con lo que han dicho, pero la esfinteroplastia y reesfinteroplastia cada vez está más abandonada. La reesfinteroplastia ya yo no la hago más. En los pacientes que he operado, no tengo mi estadística de las esfinteroplastias aquí, y está mal decir son muchas, pero son muchísimas. En los que he operado y que han vuelto a su incontinencia después de años, los neuromodulo. Les indico la neuromodulación, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Entonces continuemos con el desglose del caso clínico. Desde el 2017 hasta el 2022, la paciente, aunque tiene mejoría parcial de los síntomas, no reaparece en la consulta. Para este momento, reacude con síntomas de incontinencia y allí es asumida por nuestro servicio. Los antecedentes personales y familiares no son contributorios para el caso clínico. Los ginecológicos tiene 3 gestas, son 2 paras. Y en lo que es funcional, la paciente, pues para ese momento tenía historia de estreñimiento, dado por deposiciones de cada 10 días que requieren digitalización y uso de laxantes para estimular la evacuación, asociado a cuadros de incontinencia fecal. El Bristol de la paciente en este momento, pues es Bristol 1. Y lo que quiero resaltar es que el estreñimiento que la paciente refiere que su dieta está basada en ayunos prolongados de hasta 48 horas. Y cuando ella considera que son suficientes los días para tener una evacuación, usa laxantes y se digitaliza para la misma. Entonces, la pregunta, doctor Lumi, clínicamente estamos bajo el contexto de un estreñimiento, o esto está dado por la dieta y la historia que nos refiere a la paciente, y cómo lo asociamos con incontinencia, ¿qué relación tienen? Bueno, así, voy a buscar la bola de cristal y voy a decir, adivinar.
Bueno, en primer lugar, hay que ver si cumple con los criterios de Roma, y los criterios de Roma, ahí dice, estaban mencionados, pero ¿realmente cumple con los criterios de Roma para obstrucción del tracto de salida? Sí, parecería que sí, porque en algún momento dice que hay digitación. Entonces, puede haber. ¿Es una incontinencia o es una pseudoincontinencia? La paciente tiene un rectocele y cuando vacía el rectocele, luego tiene esa incontinencia. ¿Es un soiling ocasionado por un tracto de salida? Bueno, eso debemos estudiarlo. Es decir, yo no puedo decirle, mire, es un estreñimiento, sí, ya, con esto. Es una incontinencia, sí, ya, con esto. La paciente consulta por dificultad evacuatoria y por incontinencia. Entonces yo tengo que dilucidar si es una pseudoincontinencia o es una incontinencia verdadera. Entonces, lo primero que tengo que hacerle es un examen proctológico. Y si al tacto rectal tengo un rectocele bajo y tengo una normotonía esfintérica, bueno, después, ¿qué score de incontinencia tiene la paciente? ¿Es incontinencia a gases? No lo sé, ahí me dicen incontinencia. No me dijeron más nada. Tiene un Bristol 1. Es muy probable que se quede algún escívalo en ese rectocele y genere... yo digo que tiene un rectocele, perdón. Una pseudoincontinencia. Pero bueno, habrá que estudiar las dos patologías. Doctor Alexander, ¿cómo lo hubiese estudiado? Y yo vuelvo nuevamente al concepto de tener una imagen funcional y anatómica. Yo creo que la endosonografía, en el caso de los que tienen este tipo de estudios y una endosonografía dinámica de ese piso pélvico, ayudaría. En nuestro caso, aquí en Colombia, no es una herramienta que esté tan a la mano. La mayoría de los sitios no tienen disponibilidad de endosonografía, pero sí podemos contar con la resonancia magnética. Hay una resonancia magnética pélvica y dinámica. Yo creo que sería una muy buena opción en esta paciente, justamente como lo describe el doctor Lumi, para tratar de elucidar cuál es la causa del estreñimiento, si es un trastorno obstructivo defecatorio relacionado con algunos de sus procedimientos quirúrgicos que le hicieron, o si es algo más bien funcional relacionado con su baja ingesta de fibra y lo que tiene es un soiling secundario a una ampolla rectal que no termina de vaciarse. No lo sé, o sea, yo creo que un buen comienzo para eso sería mirar cómo está anatómica y funcionalmente, y definitivamente mi estudio de elección sería una resonancia magnética dinámica de pelvis. ¿Puedo hablar de nuevo? ¿Es posible? Sí, doctor. Ya vamos para allá. Voy a dar el examen físico, que es el que se presenta a continuación. Perdón. Ok, A eso, o sea, lo primero que quiero decir, antes de hacer una resonancia, hay que hacer un examen proctológico. Antes perfecto. de hacer una resonancia, hay que hacer un score de incontinencia, hay que hacer un diario de continencia para ver si la paciente realmente es incontinente. Hay que hacer un diario y un score de constipación, a ver qué constipación tiene, qué score de constipación tiene. Hay que dilucidar si es un estreñimiento colónico o de síndrome de obstrucción del tracto de salida o mixto. Y todo eso, yo estoy muy de acuerdo con Alexander en los estudios luego, pero primero tengo que hacer el examen proctológico y la clínica y el interrogatorio. Y ahí, en una de esas, ya tengo todo listo. Sí, Muchas de acuerdo, gracias. doctor Lumi, por favor que no se nos olvide eso. O sea, yo obvié esa parte, pues haciendo Está caso perfecto. Era solamente en aras del tiempo del caso, pero tiene usted toda la razón. O sea, no se nos puede olvidar la semiología ni que la evaluación empieza en el consultorio cuando estamos con la paciente para examinar. Tiene toda la perfecto. razón. Me imaginé que lo obviaste por cuestiones de velocidad. Estoy seguro. Para el 2022, el examen físico de la paciente, la especuloscopia se encontraba sin alteraciones, se evidenciaba una cicatriz perineal con un perinea adelgazado, el tacto, el esfínter estaba hipotónico, ausente hacia cuadrantes anteriores, con poca respuesta contráctil, y a la anoscopia, lo positivo era prolapso mucoso circunferencial. Aquí tenemos entonces las respuestas, hablamos de una resonancia dinámica y un score de continencia con la paciente. Así es como lo vamos a estudiar, ¿correcto? Eri, perdón, ¿tú cambiaste de diapositiva? Todavía estamos en la de las Sí. intervenciones. Yo no estoy de acuerdo con la resonancia dinámica. Perdónenme.
Lo dice el doctor Alexander. No, sí, yo se lo digo a Alexander. Eh, yo creo que es más fácil, que es una ecografía. Tiene un esfínter adelgazado en la cara anterior. ¿El tacto rectal qué dice, Eric? Ausentes a cuadrantes anteriores, el esfínter estaba hipotónico y con poca respuesta contráctil. Eso es en el tacto. El tacto. Bueno, le hago una ecografía y me fijo cómo está esa masa esfintérica. Le hago una manometría y me fijo qué funcionalidad tiene antes de la resonancia. No digo que no la voy a hacer. Ok. Digo, hago esos pasos, Alexander. Hago primero eso. En efecto, se solicitó un ultrasonido endoanal en este momento. Y la pregunta es para la doctora Rosilma, en base a esta imagen de ultrasonido, ¿qué, qué puede interpretar usted de ella? A imagem de ultrassom dessa paciente é bem clara. A gente não consegue ver exatamente que altura do canal anal que ela esteja. Acredito que seja no canal anal médio, porque a gente consegue ver aqui embaixo um pouquinho do esfíncter anal interno. E a gente consegue ver a musculatura estriada aqui somente nos quadrantes posteriores. Anteriormente, essa paciente só tem fibrose, ela não tem nenhuma demonstração de musculatura nem esfincteriana lisa, nem de musculatura esfincteriana estriada, né? Os quadrantes anteriores dessa paciente direito e esquerdo não tem, é totalmente desprovido de musculatura, o que corresponde à imagem que foi mostrada no exame físico, né, da paciente, que ela tem um ânus entreaberto, porque provavelmente tem uma lesão perineal anterior completa. Muchísimas gracias, doctora. Esa fue la Eh, interpretación que es. Este es un, perdón, ¿no? Este es un corte que está hecho, esto es un corte que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rosilma, totalmente de acuerdo. Hay una hipertrofia compensatoria del esfínter anal interno posterior, pero yo me gustaría que hicieran un corte más bajo, porque este es un corte medio, que se ve el esfínter externo, aquí no se lo ve bien, y una de esas en un corte inferior, que es el mejor corte para ver el esfínter externo, veríamos su circunferencia. Es bien medio porque inclusive no se ven muy bien aquí las ramas del pubo rectal, se las empiezan a ver. O sea, si fuera más superior se vería mejor el pubo rectal. Pero sí, coincido con lo que dice la doctora. Y si ese gráfico que está que has colocado recién, Eric, para mí es un poco más de 108 grados. Pero está bien, no, está bien, puede ser. Dale. Esa fue la interpretación que se le dio. Está muy Ausencia bien, está perfecto. a una ausencia de una disrupción de esfínter anal interno hacia cuadrantes anteriores, un defecto de 108 grados, y en canal anal inferior, una disrupción del esfínter anal externo de 78 grados con fibrosis anterior severa. Se efectúa o se le solicita también una manometría. Como era de esperar, la presión de reposo y de contracción estaba disminuida, el reflejo rectal inhibitorio estaba presente a los 40 cc y la sensibilidad rectal estaba disminuida. Entonces, ¿cómo hacemos ahora el tratamiento? Sabiendo que tenemos medidas conservadoras, tenemos medidas quirúrgicas. En este punto, y sabemos que la realidad país y recursos es diferente para cada país. Donde disponemos de recursos, las guías están escritas para ello. Pero ¿qué pasa en los países donde todos los recursos no están a la mano? Doctor Alexander. Bueno, yo pienso que efectivamente hay una historia de varios procedimientos quirúrgicos en esta paciente y como ya lo había mencionado previamente, cada una de estas intervenciones va en detrimento de la inervación de todas las estructuras musculares de esta zona. Y eso definitivamente es indispensable para pensar probablemente en la mejor alternativa de tratamiento que podríamos tener desde el punto de vista quirúrgico. Pero otra vez, y aludiendo un poco a lo que intervenía ahorita el doctor Lumi, es que pues, no podemos olvidarnos igual de todas las medidas generales. O sea, definitivamente la maniobra defecatoria es una maniobra bastante compleja que depende de muchos factores y siempre hay que empezar por lo básico. O sea, en esta paciente claramente hay un
déficit en consumo de fibra, muy seguramente una maniobra defecatoria insuficiente, una falta de entrenamiento a pesar de las 12 secciones de biofeedback. Pues obviamente hay que hacer todo ese recorrido simultáneamente, creo yo, porque tiene una sintomatología relevante para llegar rápidamente a la mejor estrategia que creo yo podría ser para esta paciente, que es la neuromodulación SAC. Y entiendo tu pregunta sobre la realidad de cada país y la oportunidad que tenemos para ofrecerle a esos pacientes, pero tampoco olvidar el contexto en el que está esta actividad académica y probablemente cualquier procedimiento quirúrgico diferente que hagamos pensando en resultados funcionales va a ser insuficiente comparado con la alternativa de la neuromodulación. Perfecto. Doctor Miguel, ¿usted tiene experiencia en graciloplastia o agentes de relleno? Bueno, sí, tengo experiencia en ambas, tengo experiencia en los 5 que estás ahí mostrando. Los agentes de relleno ya han dejado de utilizarse Perfecto. por migración, eh, por malos resultados y además porque los agentes de relleno se utilizaban solamente para lesiones de esfínter anal interno, no externo. Pero de todos modos se han abandonado. Pero bueno, el esfínter artificial nos ha sucedido también que la prótesis ya inclusive no se hace más, no se hace más, no se fabrica más. Así que era el rechazo y era el primer problema que existía. La graciloplastia, operación de Pickerel, la transposición del gracilis, que podía ser estimulada o sin estimulación, también es una cirugía que se ha dejado de lado, al igual que las gluteoplastias, las de Chetwood, que también inclusive la graciloplastia estimulada se ha dejado de lado. Las esfinteroplastias, y aquí en el contexto que ustedes dos mencionaron claramente, nosotros no estamos ni en Finlandia, ni en Dinamarca, ni en Estados Unidos, y conseguir un neuromodulador es muy difícil. Nosotros en Argentina tenemos la suerte de que ya poco a poco, de tanto pedir, no sé, yo hice muchísimas, así que, muchísimas, no sé, 70, no sé, pero es muy difícil, por eso lo que dijeron ustedes del contexto es impecable, pero si nos remitimos a lo que hay que hacer, y hay que neuromodularla. Ahora, después estamos sonados pidiéndola. Y lo que dice Alexander, impecable. Primero hagámosle tratamiento médico conservador. Veamos qué pasa con la dieta, con la loperamida. La utilización de células madres, que trabaja mucho en eso, es Fernando de la Portilla, y todavía no hay resultados al respecto. La irrigación con el peristin, que es lo que más se usa de irrigación, es un buen método, sí, deja el recto vacío. La rehabilitación con biofeedback tiene buenos resultados, pero acá tiene una lesión muy grande como para pensar que el biofeedback va a tener muy buenos resultados. Yo no sé qué score tiene de incontinencia esta paciente, no sé qué calidad de vida tiene, de score de calidad de vida, y también tengo que ver qué pasa con ese estreñimiento que mencionaron, porque pese a que está incontinente, la señora hace maniobras digitales para evacuar. No nos olvidemos de eso. Es correcto. No disponemos de un neuromodulador. El país no disponemos de ese allí. Le pregunto entonces a la doctora Rosilma, en este caso, sabemos el fracaso que ya ha tenido con las esfinteroplastias, no disponemos en el neuromodulador, podríamos ofrecer una colostomía a la paciente. Eu gostaria de dizer que, sim, concordo muito com o Dr. Miguel Lume. A primeira coisa que a gente tem que ter é um conhecimento da qualidade de vida, o quanto que implica para essa paciente a incontinência, e também porque essa necessidade de digitação. Enquanto mulher, eu acho que uma coisa que ela precisa e que ela merece é a reestruturação desse períneo dela, que isso deve causar realmente um mal-estar emocional, sexual e pessoal muito grande. Então, a primeira coisa a ser feita é a reconstrução desse períneo. Certamente, se essa paciente fizer uma esfinteroplastia, ela vai ter um ganho.
Todos nós sabemos que esse ganho é por um período limitado. E com o procedimento de escolha para essa paciente, se ela tiver uma lesão realmente inferior a 120 graus, que eu acho que a lesão dela é maior do que 120 graus, ela ia se beneficiar, assim, da neuromodulação sacral. Isso aí a literatura é clara em colocar os benefícios e os resultados a curto, médio e também a longo prazo da neuromodulação sacral. Seria, com certeza, assim, o tratamento de escolha para ela. Mas eu faria, antes da neuromodulação sacral, além da implementação dessas medidas de melhoria clínica, e de tratamento clínico, eu faria uma reconstrução dessa musculatura dela. Eu daria para ela a oportunidade de novo de ter uma região perineal reconstruída. Eu acho que para a mulher é muito importante, é muito válido. Muchísimas gracias. Sí, el Wessner de la paciente era de 18 puntos para este momento. Y en vista del antecedente de abusos sexuales y de la historia de múltiples intervenciones, la paciente pues, se solicita evaluación por psiquiatría y asocian el cuadro de depresión mayor al que inmediatamente ellos medican. Eso fue en el 2022. No teníamos disponibilidad de recursos, neuromodulador no lo disponemos y se plantea la quinta, en este caso el quinto cirujano, una sexta esfinteroplastia, se reconstruye el perineo y se aplica plasma rico en plaqueta. Pues en el postoperatorio inmediato evoluciona de forma satisfactoria, pero en el día 5 presenta una complicación, pues infección, dehiscencia de los puntos de sutura. Se maneja de forma médica hasta el día 60 y por el lento o por la lenta cicatrización se reinterviene y revivamos los bordes y aplicamos plasma rico en plaquetas. 3 meses después, la paciente reacude en este momento a nuestra consulta. El examen físico la cicatriz perineal estaba consolidada, el periné se mantenía adelgazado, el tacto del esfínter estaba hipotónico y con poca respuesta contráctil y persistía con el prolapso mucoso. De la cirugía, mejora el Wessner de 18 a 12 puntos y solicitamos rehabilitación en una segunda oportunidad. Posterior a ello, o posterior a la rehabilitación, la manometría que le practican, pues, tiene una presión de reposo que está conservada, con una presión de contracción que está disminuida, el reflejo rectal inhibitor está ausente, la sensibilidad rectal está disminuida. Al examen físico, el trayecto vaginal está normal, aunque el periné se encuentra fibrótico por los múltiples antecedentes que este tiene. La cicatriz perineal está consolidada. Se practica una rectosigmoidoscopia hasta los 20 centímetros, el cual no tuvo hallazgos positivos. El esfínter está sin tono. Ese es el examen físico actual de la paciente. Y en la anoscopia presenta prolaxo mucoso circunferencial todavía como diagnóstico. Los diagnósticos actuales es una incontinencia anal severa, un síndrome de obstrucción defecatoria, eso es el diagnóstico del 2026, de hecho, en marzo del 2026. Persisten los síntomas de estreñimiento y un síndrome de depresión mayor. Entonces, hasta aquí entonces quiero definir la conducta para hacer un cierre definitivo de nuestro caso clínico número 1. Perdón, el Wexner había descendido a 12 después del biofeedback. Sí, él tiene mejorías entre 18, 12 y... Muy bien, muy buena respuesta. Sí. Sí. Neuromodulada, Eric, por favor, te lo pido. Por favor. Muchísimas gracias. No está todavía, no es de las herramientas, no es de nuestro Es que no arsenal. tenés otra cosa para hacerle a esta pobre mujer. Rosilma se ríe, pero me imagino que también piensa lo mismo. Alexander también piensa lo mismo. ¿Qué le vas a hacer? ¿Una colostomía? Me muero. Se niega Por completo a la supuesto, colostomía. y estoy de acuerdo con eso. Claro, yo estoy también de acuerdo. Yo me negaría también a la colostomía y creo que de pronto es uno de los mensajes importantes que me gustaría dejar, y es que la colostomía en muchos otros escenarios en nuestra profesión, claro que hay que entenderla y aceptarla y incluirla como parte de nuestro arsenal, pero en el contexto de una incontinencia anal, hoy en día yo creo que es muy complejo para ofrecérsela a nuestros pacientes. Y
dos cosas como para terminar mi intervención con respecto a a este caso. Uno es que en las esfinteroplastias, no sé qué piensan los otros panelistas, pero es una situación relativamente frecuente, que uno hace la cirugía, es una técnica muy linda, muy bonita, sale uno feliz y contento al final del procedimiento, pero un número importante de estos pacientes hacen dehiscencia de la herida a las 3, 4 semanas y es una herida que es difícil de cicatrizar, o sea, son 2, 3 meses más o menos una herida abierta. Entonces, con el paso del tiempo y después de varios sucesos de estos y escuchar a varios de mis colegas con más experiencia, algunas veces, o la mayoría de las veces ya dejamos esa herida abierta y le ponemos un back que nos ayuda a mejorar la cicatrización y a evitar la dehiscencia porque ya está controlada como tal a través del back. Finalmente, el proceso de cicatrización ayuda y cuando uno lo hace con la intención a veces de reparar la fístula perineal, lo bueno, la fístula no vaginal, lo bueno es que la fístula termina cerrando después de ese periodo de cicatrización. Y lo otro, que aunque haciendo énfasis nuevamente entre la realidad de los países latinoamericanos es muy similar y que probablemente aunque nosotros tenemos la neuromodulación y ya es como una herramienta que está más al alcance de nuestros pacientes, pues como dice el doctor Lumi, no es que precisamente lo ordenes y mañana se lo estén autorizando al paciente para poner. Aquí Pero tampoco, ¿eh? Aquí tampoco. exacto. Aún así, yo creo que existen otras alternativas. O sea, las irrigaciones trasanales de alto volumen, por ejemplo, sería una alternativa menos costosa que de pronto está más al alcance y que podría ser una alternativa para los síntomas de incontinencia, no para resolver el problema de incontinencia, pero sí para tener mejor calidad de vida más que una colostomía. Sí, 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 de acuerdo. Yo creo que la irrigación en esta paciente va a servir para vaciar el colon, vaciar el recto y que pase 24 horas tranquila o 16 horas tranquila de su vida. Y bueno, pero otra, por favor, no la vuelvan a operar, por favor. No, Eh, nosotros solo dos intervenciones. El resto fueron ajenos a nuestro servicio. no, no, seguro, pero díganle, pónganle un cartelito que diga no me operen. Y bueno, es como dice Alexander, bueno, ya sabemos cuál es nuestra realidad. Sí. Y creo que, bueno, habrá que hacer dieta, reiniciar las sesiones de biofeedback. Ustedes bien saben que la neuromodulación no trabaja sobre la presión esfinteriana, que luego de neuromodular a un paciente no hay modificación en las presiones, pero sí en la sensorialidad Sensibilidad. mental. Y la sensorialidad es importantísima para la función esfinteriana y con el biofeedback pueden restablecer mucho esa sensorialidad y al restablecerla el esfínter puede llegar a responder un poco más. Eri, yo quería hacer un comentario para cerrar un punto con este caso. Este caso es del Servicio de Coloproctología del Hospital Domingo Luciani y valoro muchísimo los comentarios que se han hecho en relación a este caso porque realmente es fehaciente. Esta paciente nosotros la operamos y ha sido operada en múltiples oportunidades. No quiero dejar ver que el hecho de que hayamos hecho esfinteroplastia sea una excusa porque no tenemos neuroestimulación sacra. Básicamente la razón por la cual trajimos este caso es porque esto es para nosotros el pan nuestro de cada día en nuestros servicios, en nuestros hospitales, en nuestras instituciones. Nos llegan pacientes jóvenes que han sido intervenidas en múltiples oportunidades, que tienen incontinencia severa, mujeres de 40, 45 años, que comprometen su calidad de vida. Entonces, básicamente la razón por la cual trajimos el caso es para escucharlos a ustedes como expertos, para que nos dieran algún grado de orientación adicional a lo que ya hemos hecho, porque pues definitivamente el compromiso de la calidad de vida de esta paciente es lo que ha mermado durante todos estos años. Sabemos que ya no hay opciones para esfinteroplastia, hemos tratado de hacer o llegar a la mayor cantidad de herramientas que tenemos a la mano, pero evidentemente esta paciente ya ahorita creo que lo que se puede hacer con ella es muy poco, más allá de lo que ya hemos hecho, ¿no? O sea, más rehabilitación, de acuerdo a lo que nos comenta el doctor Miguel, las irrigaciones quizás puedan ser una alternativa adicional
y bueno, es una paciente que ya tiene un trastorno psiquiátrico de base y que ya aceptar una ostomía para ella, creo que eso sería peor el remedio que la enfermedad, decimos nosotros aquí en Venezuela. Entonces, bueno, muchísimas gracias por los aportes que nos han hecho y bueno, seguimos, ¿no? Otra más, rápido, no sé si la mencionó Alexander, pero la cirugía de Malone, que también muchas veces se utiliza, entonces en este paciente se irriga su colon derecho, lava todo el colon, porque a veces la irrigación del peristín, muchos pacientes no la quieren hacer, es todo un complejo. En cambio, un malón, viste, le pones un botoncito y se irriga desde una apendicostomía cerrado, o sea, que se hace percutánea y puede estar muy bien el paciente limpiando todo el colon. Está, bueno, no es eso se usa mucho en los niños, ¿no? Sí. Pero también está descrito para la incontinencia del adulto. Bien. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Muchísimas gracias, doctora Rosilmo. Muchísimas gracias, doctor Alexander. De verdad agradecido. Feliz noche. A vos, Eric, por la excelente presentación. Muy, Gracias, muy Muchísimas Eric. gracias. claro y muy linda presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eric. Vamos a continuar con Sofía. Uy, vamos retrasaditos con el caso. Este se postergó más de lo esperado. Vamos, Sofía Montilla, del Centro Médico Docente de la Trinidad, ahora con el siguiente caso. Ingrid, se le acaba de desconectar la conexión, ¿la podrás volver a invitar? ¿A quién? ¿Cómo? A Sofía. Está desconectada. No, Ya Sofía, creo que entró. Sofía está, ya está. Ok. Ok, bueno, gracias al doctor Eric por el caso anterior, que fue de provecho para todos. El día de hoy nosotros vamos a traer un caso que si bien no es tan frecuente, pues no estamos exentos de que nos llegue a la consulta. Que esto no pasa. Se te pegó. Ajá. Se trata de una paciente femenino con las iniciales AF de 79 años de edad que inició enfermedad actual en el año 2025 caracterizado por aumento de volumen en región perineal de 4 meses de evolución asociado a sensación de peso y a nivel vaginal también tenía sensación de peso. En cuanto a sus antecedentes médicos, ella refiere hipertensión arterial, adenocarcinoma de recto tratado con una adjuvancia dado por quimioterapia y radioterapia en el 2015. Y en cuanto a sus antecedentes quirúrgicos, se le realizó una resección abdominoperineal tipo Miles en el 2015 por un abordaje laparoscópico y posteriormente, creo 4 o 5 años después, fue reintervenida por un cuadro de obstrucción intestinal el cual hicieron una laparotomía exploradora más resección y anastomosis, secundario a bridas. Sus antecedentes familiares niega, hábitos psicobiológicos niega. En cuanto al examen físico de ingreso a la consulta, en buenas condiciones generales, no se palpaban adenopatías a nivel de la región inguinal y en el área perineal se evidencia un aumento de volumen a nivel de la cicatriz quirúrgica, el cual aumentaba o protruía posterior a la maniobra de Valsalva. Acá podemos ver un video donde al pedir a la paciente que pujara, vemos cómo protruye ese contenido abdominal a través de la cicatriz. El defecto aproximadamente era de 8 por 5 centímetros, por el cual, según los hallazgos clínicos y toda la enfermedad actual que les mencioné, llegamos al diagnóstico de una hernia perineal secundaria. Ahora bien, aquí vengo a hacer la pregunta a los expertos que nos acompañan el día de hoy y sería la siguiente. Considerando el tiempo que ha pasado desde... ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Completamente. Sí. Ok, lo que pasa es que he tenido un problema con el internet, entonces no estaba seguro. Ok, la siguiente pregunta sería, considerando el tiempo que ha pasado, 10 años desde la resección abdominoperineal, ¿ustedes consideran que esto pudiera ser una falla técnica en cuanto a su cirugía primaria o es una consecuencia inevitable en cuanto a su antecedente de radiación?
los escucho. La doctora Rosilma, el... Geralmente não é uma falha da cirurgia, né? Essas hérnias perineais, elas acontecem geralmente, né, secundárias a essas cirurgias de amputação do abdômen perineal e demorou 10 anos, envelheceu os tecidos, né? O paciente teve um quadro de suboclusão intestinal, de obstrução intestinal, que foi operada, que aumentou a pressão intraabdominal. Então, tudo isso concorre para que tenha aparecido essa hérnia perineal, né? O difícil das hérnias perineais é realmente você tratar, você encontrar uma técnica cirúrgica que seja efetiva, né, e que tenha um resultado a longo prazo. Eu não me recordo da idade da paciente. 79 años. Uma idade muito difícil, né, de ser operado, um tecido irradiado, né, tecido irradiado, a cicatrização é sempre muito difícil quando esse tecido é manipulado, mesmo tanto tempo depois, 10 anos depois. Então, é uma paciente que tem que ser realmente avaliado os riscos e benefícios de um tratamento cirúrgico nessa idade. Ok, gracias, doctora. Em, ¿Qué factores de riesgo consideran, bueno, no sé qué experiencia o qué tan frecuente son esos casos para ustedes, pero qué factor, aparte de la radioterapia y de la edad, consideran que pudo haber influido en que aparezca una hernia perineal secundaria en esta paciente? Puede abrir el Y micrófono cualquiera, cualquiera. exacto, la pregunta es abierta. Sí, A Doctora los- Sofía, buenas noches. Hola, Yo buenas no noches. creo que haya un factor exclusivo o determinante en la aparición de estas hernias, sino que es más bien una confluencia de diferentes factores. La radioterapia efectivamente es algo relevante, pero probablemente no exclusivo para la presencia final de la hernia perineal en este caso clínico, así como en la mayoría de los pacientes. Pueden haber otros factores asociados como el estado nutricional, las condiciones mismas anatómicas de la pelvis del paciente, el sexo, o sea, muchas cosas descritas, pero no hay un factor determinante exclusivo, sino más bien relacionado con, no que sea de causalidad, sino de relación con esta patología. Y devolviéndome un poquitico a la pregunta anterior, si se considera hoy una falla de la técnica primaria, probablemente una paciente que se operó en el 2015, definitivamente no, pero no sé si este mismo caso cuando lo presentemos de aquí a unos 10 o 15 años, la respuesta vaya a ser que no, porque hoy en día probablemente por la alta frecuencia de estas hernias después de que hacemos una resección abdominoperineal, las guías cada vez son más claros en decir, indicar que desde la cirugía inicial probablemente esté indicada la malla profiláctica. Es complejo porque aunque la indicación parece muy clara cada vez más. Si hacemos un censo en 100 cirujanos colorectales, yo creo que no alcanzamos ni siquiera a la mitad de que lo hagan realmente hoy en día de forma sistemática. Ok, perfecto. Realmente, Alexander, lo que decís es muy claro. Y la malla, o sea, no es tan frecuente. Ahora hay un metaanálisis, una review que se publicó en 2022 y realmente no me acuerdo exactamente el número, pero su frecuencia no es tal. Y lo que decís con respecto a la colocación de malla es cierto, no todos los cirujanos ponen de entrada una malla, ni todos hacen una plástica con glúteo para reforzar ese periné cuando está luego de la cirugía, ¿no? Y no, nada más. No quiero agregar nada porque voy a decir lo mismo que dijo él, que está perfecto, así que sigamos con el caso. Ok, bueno, esta es la siguiente pregunta, pero antes de hacerla, ya que estamos hablando de que la frecuencia con la que se hace o no, quería saber, en vista de que toda la literatura que hemos revisado, es que esta es una patología realmente poco frecuente. Sin embargo, en vista de los nuevos tratamientos para el cáncer de recto y la expectativa de vida en estos pacientes ha aumentado, pues se ha visto en incremento la incidencia de la hernia perineal secundaria. Entonces, quería saber qué experiencia han tenido ustedes o si les ha llegado algún caso con este tipo de patología, o sea, con la hernia perineal. Yo tuve la suerte de que no.
posterior a Sí, una resección sí, sí, abdominoperineal sí, de maíz. por supuesto, sí. No, tuve la suerte de que no. Y podríamos discutir mucho en el cierre del piso pelviano, si la peritonización del piso pelviano. Después recuerden que dejábamos el periné abierto, a veces el periné cerrado. Yo les estoy hablando desde los años 80, ¿eh? Entonces eso, perdonen mi vejez. Y entonces tuve la suerte de no encontrar hernias perineales. Y creo que es una cuestión de suerte. De todos modos, es de baja frecuencia. No le Exacto. haría ningún tipo de estudio, como a cualquier hernia. Suficiente. Es una eventración más, la hernia perineal secundaria. El tema es la resolución. Si usamos malla Es correcto. biológica, no biológica, si usamos malla con transposición muscular o sin transposición muscular, y los resultados y las recidivas que llegan hasta el 30-34% son similares para los dos tipos. Y la malla biológica no mejora la respuesta. Bueno, perdón, me estoy yendo más adelante. No le hago ningún estudio, que es la pregunta que está ahí. Ok, continuamos porque voy a hacer esas preguntas más adelante. En Claro. cuanto a los estudios de imagen, para este caso, ¿ustedes quedarían con la clínica o solicitarían algún otro estudio como tomografía, resonancia, rayos X, que nos pueda ayudar a determinar qué tipo de abordaje vamos a utilizar o evaluar el defecto de la hernia perineal? ¿Qué estudio solicitarían ustedes en este caso? Sofía, yo creo que para establecer el diagnóstico y entender que eso es una hernia perineal, probablemente no haga falta nada diferente a la evaluación clínica de la paciente. Yo creo que la mayoría de los casos son muy evidentes. Algunos casos menos evidentes y sin el abultamiento claro y la sensación pues, de las osas intestinales allí haciendo presión en el periné, podría uno pensar que es necesario para el diagnóstico, pero en algunos otros casos o situaciones como las urgencias, mirar la viabilidad de aparición aguda con síntomas agudos del paciente, podría ser necesario eso. Ahora bien, cuando discutes con este mismo tema con los cirujanos expertos de pared abdominal, que para ellos es igual de exótico que para nosotros, algunas veces ellos sí quieren ahondar en detalles anatómicos para definir las estructuras a las cuales eventualmente podrían fijarse la prótesis, la malla que vayan a utilizar en la reconstrucción. O sea que de forma general yo creía que para diagnosticarlo no, para otras condiciones podría eventualmente ser. Claro, está muy bien lo que dice Alexander. Para las condiciones en las cuales, que luego vos, Sofía, seguramente vas a mencionar, si decís, bueno, hago un abordaje perineal o hago un abordaje abdominal. ¿Qué órganos están deslizados hacia esa hernia perineal? ¿Se metió la vejiga? No. ¿Es solamente delgado? Bueno, para saber eso, pero eso de todos modos lo vas a reparar y lo vas a ver in situ. La imagenología te va a dar una idea, pero la exploración in situ va a ser la que te diga qué es lo que hay que hacer. Ok, perfecto. Bueno, nosotros en este caso solicitamos una tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral y acá les traigo unas imágenes, un video, donde vemos en un corte sagital el sacro herniano, el defecto del piso pélvico a nivel posterior, donde lo que protruye solamente son asas delgadas. Acá tenemos otra imagen en un corte axial, ya, disculpe, donde el video, para que lo vean también, básicamente es lo mismo que vimos en el corte sagital, donde se pone en evidencia el contenido, que era asas intestinales, el cual protruía por debajo de la línea pubococcígea. Ok, nosotros solicitamos en este caso la tomografía también para evaluar, como lo dijeron antes, el contenido, porque eso nos podía también orientar para nosotros decidir el abordaje, si era abdominal o perineal, de acuerdo al contenido del saco hernial. Entonces, aquí es donde yo vengo y les hago la pregunta. En cuanto al antecedente que les mencioné del cuadro de obstrucción intestinal que ameritó una intervención quirúrgica,
y una resección de intestino más anastomosis secundaria a una brida, ¿qué tipo de abordaje realizarían ustedes? ¿Un abordaje abdominal, laparoscópico? No sé si ya tienen experiencia con la cirugía robótica o el abordaje perineal. O sea, ¿cuál consideran ustedes o con cuál han tenido experiencia en este tipo de casos, ya que realmente es un poco frecuente? Bueno, nosotros acá en la unidad hemos visto muy pocos. Este es el primero que tenemos, personalmente, estando yo. Ujú. Entonces, doctor Miguel, doctor Alexander, doctor Rosilma, que nos puedan ayudar con esta pregunta. Bueno, mira, está un poco frecuente esto. Vuelvo a decirte, yo no tengo experiencia, no he tenido que operar a ningún paciente con una hernia perineal. Por lo tanto, lo que yo te puedo decir es bibliográfico. Y para mí entonces eso pierde un poco de valor, lo que yo pueda decir. Pero indudablemente, bueno, por lo que dicen los que han escrito, eh, las mallas hay diferencias entre biológica y sintética, y si el paciente ha tenido un cuadro de obstrucción intestinal, vos, uno se encontraría pensando, bueno, lo hago por vía abdominal porque voy a encontrar más bridas, pero si está asintomático, no tiene por qué tener bridas. Estas hernias perineales me hacen acordar a los enteroceles de cuarto grado, en los cuales tenemos que colocar mallas. Y ahí sí te diría que los enteroceles van todos por vía abdominal. Pero bueno, eh, va a depender si vos luego a esta paciente querés hacerle una plástica muscular también. Entonces ahí, como es todo delgado lo que tenés, ya lo aseguraste, puedes hacer por vía perineal, colocar una malla y hacer una reparación muscular y con malla, según dice la bibliografía, pero que no va a tener mejor resultado que la laparoscópica por vía abdominal con la malla sintética. Es, es así, por lo menos bibliográficamente así. Ok, gracias, doctor A Miguel. única vez que eu tive, assim, não vou nem dizer o prazer, mas eu tive o desprazer de entrar numa cirurgia dessa, faz há muito tempo, fui na minha época de residência de cirurgia geral, e o colega que eu estava acompanhando na época, ele fez realmente somente um acesso abdominal. Não existiam ainda essas telas biológicas, né? Eram só telas de Marlex mesmo que se dispunha. E ele colocou uma tela e fez uma cobertura dessa tela, fechando ao nível do promontório, fechando toda essa cavidade pélvica, né? Com a tela e recobriu com o epíplon. Foi a única coisa que ele fez, porque foi a única coisa que tinha para ser feita na época, né? Se essa paciente, Sofia, não tiver uma clínica importante, talvez o melhor seja não manipular essa região. Logicamente, a literatura mostra que tanto os acessos abdominais com utilização do reto anterior de abdômen, quanto os acessos perineais, quando você faz utilização do glúteo máximo, ou até mesmo do músculo grácil para poder fechar essa pelve, os resultados não são muito bons, principalmente numa pelve que já foi irradiada, né? Em uma paciente de 79 anos. Então, se a paciente não tiver muita clínica, eu não vejo motivo para intervenção. Ok, gracias, doctor. Sofía, eso no, Ok, afortunadamente no es una gracias, doctor. condición. Bueno, entonces nosotros, en este caso, ¿cómo? ¿Me alcanzas a escuchar? Ahora sí. Sí, que por fortuna no es una condición muy frecuente pues, en nuestros servicios, pero pues tampoco es tan exótica o que definitivamente no se presenta. O sea, sí he tenido la oportunidad de ver algunos casos. Yo creo que hay un factor definitivo, como tú lo mencionabas ahorita, y es la expectativa de vida de los pacientes con las nuevas estrategias de tratamiento para el cáncer de recto, hacen que tengan una mayor sobrevida y por ende tenemos mayor oportunidad ahora que antes de ver algunos de estos casos.
con la fortuna de que hoy en día tenemos especialistas en pared abdominal y podemos apoyarnos y acompañarnos de ellos para el manejo multidisciplinario eh, de estos pacientes. Eh, Eso es como la generalidad, pues. Claro, es correcto. Por ejemplo, este caso realmente, como bien lo hemos venido diciendo durante el transcurso del caso clínico, al ser poco frecuente también se discutió, incluimos a un doctor que es especialista en pared abdominal y también nos apoyó con esta parte para la toma de decisiones en función de que realmente es algo poco frecuente. Entonces, ¿cuál fue la conducta quirúrgica que se decidió en este caso? Se realizó una reparación por abordaje perineal en agosto del 2025. Perdón, aquí hubo un error, no fue el 2015, el 2025. Acá le traigo las imágenes del procedimiento quirúrgico. Medimos el defecto de la piel, que era aproximadamente de 5 por 9, 10 centímetros. Procedimos a realizar una incisión en uso para resecar el exceso de piel seguido de la disección roma y cortante del saco herniario hasta identificar internamente el límite del defecto del piso pélvico. Acá podemos ver que ya estaba disecado el saco herniario. Posteriormente hicimos apertura del saco y hicimos reducción del contenido, que en este caso era intestino delgado, que ya lo habíamos corroborado por la tomografía previa. Y reducimos el contenido, introducimos una compresa para poder delimitar y que se expusiera de mejor manera los límites del defecto, el cual era aproximadamente de 5 por 5 centímetros. Ahora bien, ¿cómo hicimos la reparación? Procedimos a utilizar lo que sería el peritoneo y nos ayudó los ligamentos, el ligamento redondo, que los afrontamos y al afrontarlo nos hizo una retroflexión del útero, lo cual pues es positivo porque nos hace una especie de sostén en el piso pélvico en la cara posterior. Seguidamente se hizo el cierre, utilizamos el mismo saco, se quitó el exceso redundante y el saco nos ayudó para afrontar el cierre del tejido. Y colocamos o fijamos una malla que los puntos de fijación fueron lateralmente a las tuberosidades isquiátricas, posterior se hizo el anclaje hacia el coxis, hacia la fascia endopélvica anterior. Posteriormente se cerró, se dejó un drenaje de Blake aspirativo y la paciente presentó una evolución postoperatoria sin complicaciones, se egresó al segundo día y se retiró el drenaje de Blake por consulta el quinto día. Y para la actualidad, 9 meses de seguimiento, la paciente se encuentra asintomática, sin recidiva y la molestia principal, que era la sensación de peso, la molestia, el dolor, estar satisfecho con los resultados hasta el momento. Ahora bien, les traigo una pregunta. Si bien pues sabemos que es poco frecuente, como dijimos que está aumentando la expectativa de vida, ¿qué podemos hacer para evitar que esto nos ocurra más adelante, una hernia perineal secundaria a una resección? Bueno, ya lo habíamos mencionado, pero bueno, ya la pregunta la tenía aquí para recordar qué pudiéramos hacer. Sofía, a mí me gustaría hacer un comentario adicional que creo que lo dejé en el tintero y lo habías preguntado para la secuencia del caso de la diapositiva anterior, y es que pues las diferentes alternativas tienen como cada uno su contexto. Los abordajes perineales, los abordajes abdominales, los abordajes mixtos, eh, y probablemente los abordajes perineales tengan un escenario más en contexto de acuerdo a las comorbilidades del paciente o la presencia de un abdomen hostil que nos limiten la posibilidad de un abordaje laparoscópico. Pero cuando lo revisamos a la luz de la evidencia y entendiendo la baja frecuencia de estos casos, hay que buscar como lo que sea más fuerte en la literatura. Y en eso hay un metaanálisis que es del 2023 donde muestra que en temas de morbilidad asociada al procedimiento y en tasas de recurrencia, el abordaje abdominal o el abordaje laparoscópico son similares. No hay como diferencia entre una técnica y la otra.
pero los abordajes mixtos y combinados entre técnicas abdominales y perineales pueden tener mejores resultados porque precisamente suman las bondades de cada una de las estrategias y permite tener mayor acceso y visualización de cada una de las estructuras donde eventualmente podemos fijar nuestra malla probable. Por ejemplo, el promontorio sacro podríamos eventualmente verlo más fácil desde la vía laparoscópica que desde la vía perineal o lograr fijarlo así lo estemos viendo por una vía transperineal. Entonces, por eso parece que tiene mejores resultados, aunque hay que hacer la connotación que la mayoría de los estudios involucrados en este metaanálisis eran series de casos y que pues no había, pues la información o los datos eran muy heterogéneos. Entonces, por eso recoger información completamente fidedigna es compleja y es difícil. Y para responder la pregunta de esta diapositiva, creo que hacíamos mención antes que probablemente la recomendación es tratar de profilácticamente las resecciones abdominoperineales, tratar de utilizar una malla de forma profiláctica para evitar ese riesgo de hernias perineales, dada la complejidad que tiene la reconstrucción de las mismas. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias, doctor Alexander. Si alguno de los doctores opina algo, porque ya estamos culminando el caso, porque realmente es una patología, la trajimos porque es poco frecuente y queríamos dar nuestra experiencia en cuanto al manejo, porque realmente el momento de la decisión también fue difícil. Tuvimos que hacer revisión de la literatura, la mayoría eran series de casos, 14 casos, 7 casos, donde comparaban una técnica con otra. Y la mayoría de los estudios como concluían que lo ideal era individualizar el caso, porque no había realmente diferencia estadísticamente significativa como para poder estandarizar cuál de las dos técnicas era la ideal. Entonces era como evaluar todos esos factores de riesgo que tiene el paciente, la edad, comorbilidades, si tiene un antecedente abdominal que pudiéramos pensar que nos puede afectar el abordaje del mismo. Y pues bueno, en base a eso, de qué técnica utilizar. Entonces, bueno, entonces nosotros para concluir, pues el éxito de este caso en esta ocasión no dependió tanto de la técnica más compleja, sino la que fue más adecuada para el paciente. Entonces, como que llevarnos que la individualización del tratamiento es clave para la excelencia. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Eu queria Muchas gracias, parabenizar a Sofía. Sofia Muy, pelo No a ustedes por todos sus comentarios muy y buena las presentación y enseñanzas. muchas gracias. Eu queria parabenizar a Sofia e o grupo, né, pelo resultado e pela técnica, né, empregada. A gente sabe que esses resultados a longo prazo talvez se percam, mas a oportunidade de você oferecer para uma paciente uma qualidade de vida melhor é sempre um ato de merecedor de grande reconhecimento. E eu concordo com o Alexandre, a maneira que a gente tem, assim, aqui no Brasil, aqui no Maranhão, a gente tem cada dia mais realizado menos amputações de abdômen perineais de reto, né? É uma cirurgia que praticamente é quase uma exceção, né? Por incrível que pareça, algumas vezes a gente realiza não por câncer, mas por pacientes com doença de Crohn perianal muito extensa, com estenose, com muitas fístulas, que você não tem outra opção que não retirar esse canal anal e esse reto da paciente para tentar melhorar um pouco a qualidade de vida. Mas se você faz uma cirurgia dessa, a melhor maneira que você tem de evitar isso no futuro é fechar esse assoalho pélvico ao nível do promontório, com colocação de telas. Hoje as telas biológicas são muito boas, né? E se você estiver no lugar e não tiver disponibilidade de uma tela biológica, você pode botar uma tela de Marlax para fechar aquele assoalho pélvico. Às vezes, quando você faz a amputação, sobra peritônio, você consegue fechar a cavidade mesmo com peritônio, mas nem sempre isso é possível. Então, fechar, serrar aquilo ali e tentar prevenir. Eu, no início da minha formação também, a gente ainda usava, às vezes, de deixar aquela ferida perineal aberta com compressa, e você ia tirando compressa à medida que a ferida ia fechando de dentro para fora, ia diminuindo o número de compressa. Era uma cirurgia assim, meio arcaica, mas que o resultado dava muito certo, porque
parece que a pelve se fechava completamente, né? Mas as coisas hoje são mais modernas, as tecnologias modernas ajudam muito, mas às vezes a gente pensa assim, lá atrás isso funcionava, e funcionava bem. Mais uma vez, Sofia, parabéns, excelente o caso. Un punto interesante, perdón, para resaltar en lo que dice Rosilda, es la diferencia de la cirugía en un periné de una enfermedad inflamatoria versus un cáncer. Una cosa es un periné extraelevador de la cirugía abdominoperineal por cáncer de recto y otra cosa es el periné que hacemos en el Crohn o en la colitis ulcerosa cuando hay que hacer la proctocolectomía, que ya es rarísimo que la hagamos, excepto en el Crohn perineal, como bien dijo Rosina, pero es un periné mucho más pequeño y mucho menos frecuente harán una hernia perineal. Bueno, gracias, Sofía. No, nos queda un casito y no quiero dejar a la residente con él. Tenemos que apresurarnos. Por favor, le pido a Andrea Fernández en este tercer caso que agilice un poquito también con las preguntas vamos a acelerarnos porque esto estaba hecho para hora y media y ya casi que llegamos al tiempo. Entonces, les agradezco de todos a los que se Tranquila, han Ingrid, mantenido está muy conectando hasta lindo ahora. esto, está muy lindo, tranquila, está bárbaro. La idea es que estos chicos tengan la Por capacidad de eso, poder hablar con ustedes y pero preguntarles todo lo claro, que se les ocurra. relajá que está muy bien esto. Vale. Adelante, Andrea. Gracias, Sofía. Bueno, buenas noches. Gracias por permitirme participar en esta discusión de casos. En aras del tiempo, sin más preámbulos, les presento un caso que escogimos porque en muchas ocasiones el tratamiento de la fístula no rectal suele ser o pudiera ser un tránsito difícil tanto para el paciente como para el médico. Les presento el caso de un paciente masculino de 54 años de edad quien refiere inicio de enfermedad actual de 1 año de evolución. Él acude por nuestro servicio en el año 2022. Sus síntomas fueron proctalgia, la presencia de un granuloma en la región perianal que presentaba gasto de aspecto seroso, condicionándole la persistencia de ano húmedo y prurito anal. Dentro de sus antecedentes médicos, contaba con antecedentes de leucemia mieloide que fue tratada en el año 2000 con trasplante de médula ósea. Y de destacar, presentaba antecedentes quirúrgicos de drenaje de absceso anorrectal en el año 2019 y posteriormente una cirugía por fístula anorrectal, ambos procedimientos no documentados. En cuanto a su hábito evacuatorio, presentaba evacuaciones diarias tipo Bristol 2 con dolor a la evacuación. En cuanto al examen físico, al momento de ser admitido por la consulta, se evidenciaba la presencia de 2 granulomas que estaban ubicados a 3 centímetros del margen anal en el cuadrante entre unión de cuadrantes derechos y cuadrante posterior derecho. Al tacto rectal se logra progresar con dificultad en vista de presentar dolor. Sin embargo, a la evaluación se palpaba una zona fibrótica desde la línea media posterior hacia el cuadrante posterior derecho. Debido a este hallazgo, se limitó la realización de la anoscopia, la cual fue diferida en este momento. Con estos hallazgos al examen físico me permito realizarles la primera pregunta. ¿Qué estudios solicitarían para el abordaje de este paciente? La doctora Rosilma, el doctor Alexander. A literatura mostra, né, uma superioridade da ressonância na avaliação do estudo dessas fístulas perianais. Eu, como a Ingrid sabe, sou uma apaixonada pelo ultrassom. Faço ultrassom desde 2005 e os meus resultados com ultrassom me fornecem muito mais informações que eu considero mais importantes do que as ressonâncias que eu consigo aqui no meu estado, né? Então, se você tem um imaginologista, um radiologista capaz de fazer uma ressonância de qualidade para poder explicar para você, né, ou classificar essa fístula
quer seja pela classificação de Saint-Marx, de Gardner, qualquer classificação que ele queira, mas que ele consiga fazer na descrição dele um desenho desse trajeto da fístula, de onde ela começa, por onde ela passa, se ela tem um trajeto proximal, se ela tem algum abscesso nesse trajeto para chegar nesse orifício externo. Esse paciente tem 2 orifícios externos. Será que é um único orifício interno? Ou será que ela tem 2 orifícios externos diferentes? É muito comum, às vezes, você ver uma fístula que sai de um orifício interno e se bifurca, né? Como acontece na famosa fístula em ferradura, né? Que você tem um orifício na linha média e 2 trajetos laterais. Então, a gente tem que, assim, eu acredito que você tem que lançar mão daquela ferramenta que você tem mais costume, que você tem mais confiança na pessoa que lauda para você, né? Aqui em São Luís, eu faria ultrassom comigo, com a Grazi, com a Maura, que são as pessoas que fazem ultrassom aqui na cidade, para poder avaliar direitinho essa fístula e programar. Eu não consigo imaginar o tratamento de uma fístula, independente de ser uma fístula simples, como a gente costuma dizer, pelas classificações que se tem, de localização, de distância da marginal, né? Uma fístulazinha até 1 centímetro é uma fístula simples. Eu tenho pego no ultrassom fístulas praticamente na marginal, mas que comprometem todo o esfíncter anal interno. E aí, é simples? Para mim, não é. Tá? Então, operar fístulas sem um exame de imagem é inadmissível, atualmente. E eu faria ultrassom, mas a maioria dos serviços geralmente faz a ressonância, porque a literatura mostra uma equidade entre os 2 exames, mas a ressonância ela é muito mais disponível do que o ultrassom, principalmente o ultrassom feito com qualidade. Se pensó en el ultrasonido, pero realmente para ese momento la disponibilidad era limitada, por lo que se decidió realizar en el servicio una ileocolonoscopia más toma de biopsia del área fibrótica y una resonancia magnética de pelvis con protocolo de fístula anorrectal. Apoyándonos en lo que dice la doctora Rosilma, que sería el estudio ideal para definir el trayecto de la fístula y realizar el abordaje terapéutico más indicado. El estudio endoscópico fue un estudio que se concluyó sin alteraciones, se logró progresar hasta el ciego sin evidencia de lesiones sugestivas de malignidad u otras alteraciones. Y la resonancia nos permitió evidenciar un trayecto transesfintérico alto con orificios fistulosos externos en cuadrante posterior derecho y orificio fistuloso interno en unión de cuadrantes posteriores. Sin embargo, uno de los hallazgos pertinentes es que existía un trayecto ciego que se dirigía a cuadrantes contralaterales, es decir, a cuadrantes izquierdos. Con este estudio, además obteniendo el resultado de la biopsia tomado del área sugestiva de estenosis o fibrosis, en el cual se evidenciaron hallazgos negativos para malignidad, se planteó el diagnóstico de una fístula anorrectal compleja, transesfintérica alta y estenosis anal leve. Ahora les hago la pregunta, ¿qué conducta tomarían en este caso? Antes de la respuesta de los expertos, Andrea, quería hacer una pequeña mención acá en relación al estudio de ultrasonido que sugirió la doctora Rosilma. Recordemos que el paciente tenía muchísimo dolor al examen físico y que el tacto fue muy, muy limitado, y una de las razones por las cuales decidimos solicitar la resonancia y no el ultrasonido es por esta condición y la limitación de avanzar un transductor transanal. Bueno, pero permiso, ante esa circunstancia, Estefanía, se puede hacer una examinación con sedación y hacerle el eco ultrasound bajo sedación, que nosotros lo hacemos con muchísima frecuencia en nuestra sala de procedimientos ambulatorios, cuando no se puede examinar al paciente por esa razón que vos bien decís. Lo hacemos en el momento, inclusive le podemos inyectar agua oxigenada para determinar trayectos secundarios y en ese mismo momento hacer la cirugía. Es decir, existe la posibilidad de hacer ecografía. Yo estoy de acuerdo con Rosilma en que la ecografía para mí es superior en estos casos a la resonancia.
Sí, yo me refería a que desde el punto de vista operativo, por cronología del paciente, sí teníamos la disponibilidad de la resonancia a la mano y no ameritaba ninguna manipulación. No, Eh, está bien lo que decís. Yo solamente digo, se puede hacer con sedación en la sala de procedimientos de ambulatorios acuerdo, y de listo. acuerdo, Sí, de sí. acuerdo. Entiendo lo que decís perfectamente. Vale. Diante Yo puedo hacer una Yo, pregunta y ¿por qué ileocolonoscopía? Se realizó una ileocolonoscopia porque el paciente había referido en su pasado alteraciones en el patrón evacuatorio presentando evacuaciones líquidas y se quiso descartar con una ileocolonoscopia una enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn. Está muy bien. Ok, gracias. Perdón, ¿ustedes sí, en la yo- colonoscopía es lo que yo le llamo videocolonoscopía? Sí, sí, de acuerdo. O sea, porque estudiaron el ilion también, no era una colonoscopía, dijo Claro, ileocolonoscopía. pero bueno, la videocolonoscopía tiene sí o sí como carácter de calidad de estudio el ingreso al ilion terminal. O sea, Pero no, creo que iban más allá, ¿no? Hicieron con el doble balón y esas cosas, ¿no? una ileoscopía de doble balón, ¿para qué? Sí. ¿Una enteroscopía de doble balón? Creo que eso fue lo que entendí No, que no, hacían. no. A no través de fue, la colonoscopia entraron válvula ileocecal y abordaron el ilion distal. Ah, eso Perfecto, nada más. Ah, ok, entonces es perfecto, una Alexander. colonoscopía, no una ileocolonoscopía, ¿no? No, está Sí, bien, de yo creo que acuerdo. son solamente formas de llamarla, nada más. Sí, y yo estoy de acuerdo, aunque la realidad de lo que uno ve en los pacientes en la consulta es el mismo comportamiento teórico de que la mayoría de las fístulas anorrectales son de origen criptoglandular. Yo creo que siempre está bien descartar otras etiologías, ese pequeño porcentaje, y una de las formas de hacerlo es con la colonoscopia total, y precisamente si queremos descartar enfermedad inflamatoria intestinal asociada, hay que hacerlo con una ileoscopia distal. Claro, pero, perdón, discúlpenme, uno de los estándares de calidad de la colonoscopía es haber ingresado al ilion. O sea, siempre se ingresa al ilion terminal, independientemente de la fístula, no fístula, siempre. Es estándar de calidad. Así que está muy bien lo que dicen. bien. Este Mas, paciente, só um minutinho. É assim, diante de uma paciente, essa paciente ela tem uma fístula de um padrão muito diferente para uma fístula criptoglandular simples, né? Tem uma coleção contralateral, tem um comprometimento grande de musculatura e ela tem um dado diferente, ela tem uma estenose. Então, às vezes você tem uma ileocolonoscopia normal numa paciente que tem somente doença inflamatória perineal, sem comprometimento de reto e de colo e de íleo terminal, né? Então, assim, a minha luz continuaria acesa de afastar a doença inflamatória. Pero tiene una biopsia, ¿eh? Ya está biopsiada, ¿no? sí, Ya está sí, biopsiada. No hay granulomas, no hay microabscesos, no hay nada que hable histológicamente de enfermedad inflamatoria, me parece. es así. Y el patrón de la mucosa evaluado hasta el ilion terminal se evidenció sin alteraciones sugestivas macroscópicas e incluso con la biopsia tomada. Bien, este paciente, una vez diagnosticado, se decide llevar a quirófano. En la intervención quirúrgica, en cuanto a la inspección, se evidenciaron la presencia de los granulomas sugestivos de los orificios fistulosos externos en el cuadrante posterior derecho, los cuales fueron canulados, y al realizar la anoscopia se evidenció un trayecto fistuloso submucoso que limitaba en parte la progresión del anoscopio. Una vez realizado la fistulotomía de dicho trayecto, se permite la exploración posterior con anoscopio bivalva y la canulación de los orificios fistulosos externos con un yelco e instilación de peróxido de hidrógeno, permitiendo visualizar el orificio fistuloso interno a 1.5 centímetros del margen anal en unión de cuadrantes posteriores. Se procede a la realización de una fistulectomía
del trayecto transesfintérico, y para el tratamiento del orificio fistuloso interno se plantea la confección de un colgajo mucoso de avance. Sin embargo, en vista de la viabilidad del tejido con presencia de tejido acartonado, se limita la confección del mismo, por lo que se decide el cambio de la técnica planteada inicialmente por la colocación de un setón en el trayecto fistuloso. Y me gustaría en este momento hacerles la pregunta si en otras oportunidades se han enfrentado a situaciones similares en las cuales tenemos un planteamiento quirúrgico inicial que probablemente sería un tratamiento más rápido o más definitivo y amerite cambiar la propuesta quirúrgica en vista de la no disponibilidad o limitación para realizar el planteamiento inicial. Hombre, yo te diría que muchas veces, y antes de seguirte respondiendo, quisiera hacer como una fe de ratas con respecto a tu caso clínico, y es que yo entre más años llevo de coloproctólogo y más pacientes tratados con fístula no rectal, menos experto me siento en esta patología, dado lo erráticos de los resultados. O sea, me parece súper complejo manejar una fístula mucho más que otras cirugías que probablemente lleven más técnica implícita o alguna cosa de todo lo que hacemos los coloproctólogos. Y definitivamente sí, yo creo que en tu caso clínico está enfrentada a una fístula posterior que ha hecho un trayecto en hemiherradura y esos trayectos o esos orificios fistulosos secundarios que veías era probablemente una fosa, el drenaje de una fosa isquianal, pero la fístula probablemente estaba en el cuadrante posterior. Y yo creo que el cambiar al Ceton probablemente hubiera sido la estrategia inicial mía, porque yo inicialmente soy un paciente que está muy sintomático, con mucho dolor, es porque tiene un componente inflamatorio importante y el Ceton para mí siempre es una alternativa inicial de manejo de los pacientes para sacarlos de ese cuadro inicial agudo o subagudo, por llamarlo de alguna manera, para luego ir a una solución definitiva. Lo que tal vez no hubiera hecho era dejar el setón en ese sentido, o sea, del orificio fistuloso en cuadrante posterior hacia el lateral, porque ese orificio fistuloso interno o primario posterior muy seguramente se corresponde con un orificio o un saco ciego en el espacio anal posterior, que es generalmente como se presentan estas fístulas. Vale. Yo te quería decir, o sea, acaba de mencionar Alexander Gutzal y Salman. Pero yo lo que quería decir es, quizás quisieron hacer el colgajo porque estaban acompañados de una estenosis y quizás querían hacerle una cirugía de Sarner o el colgajo que fuera. No sé, es lo que se me ocurre que por qué querían hacerle el colgajo. Y lo que dice Alexander, totalmente de acuerdo. A veces vos entrás para hacer una cosa de una fístula y terminás haciendo otra. La fístula es la enfermedad, la peor enfermedad de la patología orificial, es la que peor deja al proctólogo y al paciente, es la de más alta tasa de recidiva y la recidiva va acompañada cada vez de más alta tasa de incontinencia. No hay cirugía de fístula que no deje incontinencia y eso es, o sea, uno dice, dejo un sedal, y para evitar la incontinencia, para hacer la sección retardada del esfínter, y también puede tenerla. Yo creo que ese sedal, no sé por qué le dejaron un puente de piel entre orificio externo y orificio interno. No sé si manejan... No, acá se realizó la sección para ahí poder... está, porque parecía que quedaba piel y no entendía. Perdón, discúlpame. Disculpe, sí. Disculpa. En la anterior estaba la piel, lo cortaron después, ahora sí. Y después ustedes lo dejan el sedal flojo y lo van ajustando paulatinamente. O dejan es así. Perfecto. Está bien. Bien. Está bien. Me parece muy buena resolución, porque el otro trayecto que veías es un trayecto secundario, sauna, pero esto me parece una resolución correcta. Bien, obtenemos la biopsia del trayecto fistuloso, logrando comprobar que no existían evidencia de malignidad o alteraciones sugestivas de enfermedad inflamatoria. Sin embargo, este paciente 3 meses después existe una inadecuada progresión del sedal. Solicitarían en este paciente un nuevo estudio para replantear el tratamiento de la fístula, sabiendo que
existía un trayecto ciego que no fue visualizado en la primera cirugía y que existió una inadecuada progresión con este tiempo de evolución. 3 meses y el sedal no cayó. ¿Ustedes lo fueron ajustando? Sí, Y no cayó. no. ¿Y no le hicieron después una ecografía para ver cuánto había cortado el sedal? Bueno, justo esa era la pregunta. Se realizó una nueva resonancia en la que se evidenció el trayecto sin cambios con respecto al trayecto anterior. La única diferencia que sí es importante destacar es que el trayecto ciego que se dirigía a la fosa isquiorrectal contralateral no fue visualizado en este nuevo estudio. Sin embargo, en cuanto a la longitud del trayecto y a la altura, no existieron cambios con respecto a la intervención o al estudio previo. Yo le haría una ecografía de una resonancia para seguir esto, pero bueno. Le han hecho resonancia. Está bien. La ecografía es mucho más específica en estos casos. Y ahora ya no la tenías la estenosis y podías hacerlo seguramente. Es así. Sin embargo, en esta oportunidad, para este año, el estudio ecográfico en nuestro servicio, como comentó anteriormente, era limitado. Se contaba, pero no teníamos una disponibilidad inmediata. Como comentaba la doctora Estefanía previamente, la resonancia era un estudio que teníamos mayor accesibilidad a mano, y por eso fue que se tomó la decisión de realizar este estudio. El paciente, en vista de la inadecuada progresión, se decide llevar nuevamente a quirófano y se realiza un recambio del cetón tipo sedal confeccionado con seda por un sedal tipo tie wrap. Este sedal se ajustaría progresivamente pensando en un cambio del material para tener una adecuada progresión del trayecto fistuloso. Sin embargo, este paciente, 3 meses después, presenta dolor intenso, incapacitante, que le condicionaba limitación para la realización de sus actividades. Y ahora nos hacemos la pregunta de qué hacer, por lo que se decide llevar nuevamente a quirófano para replantear la técnica quirúrgica o el tratamiento planteado en este paciente. Se realiza una fistulotomía de todo el trayecto y legrado de la cavidad, curetaje con legra más lavado. Y en vista de la sección del esfínter, debido al compromiso del trayecto fistuloso, se realiza una esfinteroplastia por técnica de superposición. Me gustaría hacerle en este momento la pregunta si hubiesen tenido en esta oportunidad, en este paciente que hubo una inadecuada progresión del sedal con ya 2 recambios, si ya para este momento hubiesen realizado una técnica como esta, que sabemos que no es preservadora de esfínter, o hubiesen tomado la decisión de hacer otro procedimiento para poder tener a largo plazo una preservación de la función esfinteriana. ¿Y por qué? O sea, sí, está muy bien. Esta técnica que hiciste está perfecta, pero también tenés que plantearte ahí el descenso mucoso antes de cortarle el esfínter. Porque era una trabeza esfinteriana alta. Sí. Está muy bien lo que han hecho, está perfecto. Pero lo único que plantearía yo es, ¿y por qué no saco el sedal, le desciendo, y si no va, después le hago la fistulotomía o fistulectomía con esfinteroplastía? Es la única, pero nada, hay que estar ahí. Hablando acá es muy fácil. Hubiese planteado un tratamiento más conservador antes de realizar la esfinteroplastia. Sí, que no quiere decir que esto que han hecho ustedes no haya sido exitoso, de ningún modo. Estoy haciendo un planteo de qué se podría hacer. En una de esas le haces un colgajo y el colgajo se desprende, te anda mal, qué sé yo, y terminas en esto. En una de esas hiciste esto de entrada y te fue bárbaro y el paciente está perfecto, se le fue el dolor, la secreción, está continente y anduvo bien. Es como dijo, creo que Alexander al comienzo, la fístula es... No sabes para dónde va a veces a dirigirse el éxito o el fracaso. Es así, por eso es que justamente
es como su nombre lo dice, a veces la fístula es compleja, es complejo de llevar y de seguir en el Que la paciente. fístula compleja es la que es compleja de resolver. Esa es la definición de fístula Es compleja. así. Bien, este paciente 5 meses después, a pesar de que la evolución fue satisfactoria con respecto a las intervenciones previas, presenta una herida con cicatrización viciosa, inadecuada sustitución del tejido por tejido de granulación y epitelización, y presenta un área dolorosa, leve y con tejido que no ha progresado de forma adecuada, por lo que se decide realizar una nueva intervención quirúrgica en este momento para la Perdón, aplicación ¿ese de... paciente no tiene soiling con esa cicatriz? No, no, doctor. ¿No? Posterior, Mira, no. bueno, me Posterior a la alegro. aplicación del plasma rico en plaquetas que fue colocado tanto en el área de la cicatrización interna como externa, 2 años después es revalorado y tenemos una cicatriz de características normales, eucrómica, eutrófica, y existe una adecuada continencia. En cuanto a la exploración con anoscopia, la mucosa se encuentra de características normales, rosada, de buen patrón vascular, sin presencia sugestiva de orificios fistulosos, y en cuanto a la sintomatología, existe un patrón evacuatorio diario, tipo Bristol 2, Bristol 3, con adecuada continencia. Felicitaciones, muy lindo, muy bien resuelto. Me alegro mucho por ustedes y por el paciente. Gracias, doctor. Sí, Ah, Andrea, yo también me uno a las felicitaciones por el éxito del caso, pero reitero lo de la complejidad de estos casos y yo creo que lo importante es tener siempre todas las herramientas disponibles, la mayor cantidad que podamos para poder evaluarlo, así como finalmente ustedes terminaron utilizando plasma rico en plaquetas. Yo creo que eso da pie justamente como un comentario final de mi parte para eso, y es que hoy en día hay otras alternativas que también vale la pena ir andando en eso. Mi sensación es que durante muchos años probablemente no hemos estado en el camino correcto del manejo de esto. Yo no sé si ahorita el plasma rico en plaqueta, las células mesenquimales autólogas, la tecnología con diodo láser se convierten en alternativas menos invasivas que nos permiten preservar esfínter y probablemente tener unos recursos con esa intención de una cirugía preservadora de esfínteres y que nos permita tener mayores tasas de éxito con estos pacientes. Probablemente es algo que tenemos que plantearnos, es así, doctor. aqui no Maranhão a gente não utiliza muito o sedênio com finalidade de corte, né? A gente utiliza o sedênio como ponte para realizar uma cirurgia de lift, ponte para realizar um avanço mucoso com um tratamento com células mesenquimais, né, ou lipoenxertia. E a gente tem feito nessas fístulas mais complexas, quando a gente tem muita dificuldade de realizar um lift, porque a altura do trajeto é muito difícil de acessar para você fazer a ligadura esfincteriana, a gente tem feito mesmo a esfincterotomia com ressecção de toda essa área de fibrose, a esfincteroplastia, né? Não é nem esfincteroplastia, é só a reconstituição desse esfíncter, na realidade, e a gente sempre faz a lipoenxertia, tanto em torno do orifício interno, quanto em torno do trajeto que foi tratado, da fístula. E o que a gente vê é uma resposta, assim, fantástica da cicatrização, né? A gente não tem essa cicatrização endurecida, defeituosa. Nós não temos muita experiência com plasma rico em plaqueta, eu tenho visto que vocês têm usado mais o plasma rico em plaqueta, né? Porque a gente, no hospital, a gente não dispõe da centrífuga para fazer essa separação. Então, a gente tem a gente comprou um kit de lipoenxertia, a gente faz a lipoenxertia quase que de rotina em todos os pacientes de fístula perianal complexa, né? Independente da técnica, porque a lipoenxertia não é uma técnica para tratamento cirúrgico, é um modulador da resposta inflamatória, né? Acelerando esse processo cicatricial. Então, a gente tem já uma casuística boa no serviço da universidade, a gente está levantando os casos para fazer a publicação. E olha, eu queria parabenizar você pela apresentação do caso. Gracias. Bueno, gracias Andrea, gracias a todos los
panelistas que estuvieron hoy, gracias a los asistentes que hasta ahora están aquí. La idea, vuelvo y repito, de este tipo de actividades es darle la oportunidad a los residentes de interactuar con gente como ustedes. Creo que ha sido bien nutritivo para todos. Excelentes los casos. Y bueno, esperemos que todos se animen, todos los de Latinoamérica, a incentivar a sus residentes para que estas actividades continúen. Y las vamos a estar repitiendo los últimos jueves de cada mes. Entonces, esperamos contar con todos. ¿Ok? Gracias de nuevo y nos vemos el próximo mes. Hermosa reunión, Ingrid. Muchas gracias por haber y muchas gracias a todos por haber Obrigada compartido pelo esto. convite, No, pela oportunidade de por participar de uma aceptar. reunião tão enriquecedora para todos nós. Gracias. Felicitaciones a los residentes y me uno nuevamente a felicitar la actividad, la importante es actividad académica. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz noche.